Entonces, nosotros estamos asumiendo este rol que nosotros tenemos, bíblicamente hablando. Así que tenemos nosotros esta responsabilidad y vamos a ver algunas de las características de los padres espirituales. Primero, los padres se reproducen a sí mismos. Los padres dan nombres a sus hijos. Los padres proveen las necesidades básicas. Los padres protegen a sus familias. Los padres dan corrección. Los padres dan un ejemplo maduro para que sus hijos sigan. Los padres establecen los estándares morales. Los padres desafían a sus hijos a crecer y madurar. Y los padres dejan una herencia. Si nosotros pensamos esto en el sentido espiritual, ¿cómo estamos nosotros reproduciéndonos? ¿O simplemente tenemos allí amigos, o nos reunimos a orar, a estudiar la Biblia, pero no asumimos esta responsabilidad? Vamos a mirar la diferencia entre madres y padres para que podamos analizar lo que está sucediendo en nuestras iglesias. La diferencia entre padres y madres. Dice, la tarea primaria de una madre es proveer crianza y cuidado básico. La tarea del padre es proveer las necesidades básicas, dirección, rendir cuentas, alcanzar metas. Pensando ya como iglesia, ¿la iglesia se comporta más como una mamá o como un papá? Yo creo que la mayoría de iglesias se preocupan por el crecimiento, por darles de comer, por el cuidado básico. Y son pocas las iglesias que tienen una dirección clara, una visión clara, donde la gente es madura y rinde cuentas y tiene metas y alcanza objetivos. La iglesia se comporta más como mamá que como papá. Dice, la iglesia institucional tiende a ser femenina en su ministerio y naturaleza, enfatizando la crianza, seguridad y cuidado pastoral de sus miembros. Y eso es lo que hacen énfasis los pastores, ¿no? Muchos pastores tienen, como nosotros decimos, corazón de madre. No están siendo papás. Y tenemos que hacernos nosotros un examen, mis hermanos, de cómo nosotros estamos ministrando. El desarrollo de padres espirituales traerá un balance masculino a la iglesia. Vamos a mirar. Las mujeres se enfocan en relaciones, los hombres en resultados. Se enfocan en tener seguridad, los hombres en desafíos, riesgos. Las mujeres les gusta hablar, a los hombres hacer. A las mujeres les gustan los detalles, a los hombres miran el cuadro mayor o la meta, ¿no es cierto? Las mujeres como si se identifican más con la empatía. Los hombres quieren soluciones, las mujeres es sentimientos y los hombres pensamientos. Necesitamos un balance, mis hermanos. O sea, estas dos cosas tienen que existir en la iglesia. Pero lastimosamente parece que el lado izquierdo jala más. ¿Sí o no? Para variar, la mayoría en las iglesias son mujeres. Pero aquí no estamos hablando de hombres y mujeres, sino del carácter pastoral, del cuidado pastoral que se está dando en las iglesias. Los pastores quieren ser madres, no padres. El discipulado tiene que ser personal, uno a uno. O sea, no se puede hablar de un discipulado desde el púlpito. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo en este momento, yo no considero esto un discipulado, ¿no? Yo considero esto simplemente una enseñanza. Un discipulado sería si yo me reúno con cada uno de ustedes de manera personal para conversar de este asunto. Allí, sí, pues vamos a tener un verdadero discipulado, ¿no? Donde podemos abrir nuestros corazones y dar opiniones al respecto, ¿no? Pero obviamente, como esto es una clase, yo no le considero a esto un discipulado, pero sí una enseñanza para que nosotros reflexionemos en cómo estamos haciendo discípulos. Y en nuestras iglesias en casa podamos hablar con los hermanos ya más seriamente, más personalmente, y hacer un análisis de esto, ¿no?
Entonces, espero que esto sea una herramienta para que ustedes lo utilicen con las personas que ustedes están discipulando. Entonces, dice aquí, anime a los hombres a llegar a ser abuelos espirituales. Es decir, mis hermanos, que cuando nosotros pensamos en ministerio, tenemos que empezar a pensar en un ministerio generacional. Entonces, ¿cuáles son las características de los abuelos espirituales? Vimos antes las características de los padres espirituales, ¿no? Ahora, de los abuelos. Yo considero que algunos de los que están aquí son nietos míos ya. Algunos nietos malcriados hay por ahí. Los abuelos dan puntos de contacto con el pasado. El abuelo es el que siempre ahí va a aclarar la visión, ¿no? Y la misión. Los abuelos espirituales dan credibilidad a los padres espirituales. Los abuelos espirituales piden que los padres espirituales rindan cuentas. Es decir, que están conversando con los hijos, ¿no? Para ver si están o no están criando bien a los nietos. Los abuelos espirituales ofrecen experiencia y sabiduría. Es bueno consultar a los abuelos, hermano. No depender de ellos, pero sí es bueno consultar. Los abuelos espirituales dan a los nietos espirituales ánimo, seguridad y celebración. Ya saben que a los abuelos les gusta que los nietos aprendan. Los abuelos espirituales aseguran la integridad de la herencia. Me parece, pensando esto espiritualmente, ¿no? Creo que deberíamos nosotros siempre pensar en un ministerio generacional. Ok. Dice aquí, el Talmud dice, cualquiera que enseña a su hijo, enseña no solo a su hijo, sino también al hijo de su hijo. Debido a que los padres dan nombres a sus hijos, ellos son multigeneracionales en su perspectiva y acercamiento. Los padres espirituales son multigeneracionales en sus ministerios, trabajando con varios niveles de generacionales a la vez. Entonces, un líder, mis hermanos, no solamente piensa en sus hijos. Yo creo que como movimiento MOPI, no pasamos de la tercera generación. Como les digo, yo considero a algunos de ustedes nietos, pero todavía no veo bisnietos. Entonces, algo está pasando que no está bien. Entonces, tenemos que volver a las bases para que esto continúe, mis hermanos. Dice, lanzar un movimiento y hacer discípulos requerirá que trabajemos de una manera multigeneracional. Nosotros hemos dicho esto, mis hermanos, que para que un movimiento sea un movimiento, se tiene que alcanzar hasta la cuarta generación, y que la cuarta generación ya se esté reproduciendo. Bien, mis hermanos, ¿qué nos enseña la Biblia entonces de ser multigeneracionales? De esto se trata esta clase, reproducir intencionalmente hasta la cuarta generación. ¿Qué es la cuarta generación? Es cuando el discípulo de su discípulo está haciendo discípulos. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en la Biblia. Vamos a mirar algunas cosas, ¿no? Aquí está usted como la primera generación, su discípulo va a ser la segunda generación, el discípulo de su discípulo va a ser la tercera generación, y el discípulo de su discípulo de su discípulo va a ser la cuarta generación. Este es el modelo bíblico de un movimiento de discípulos. Si nosotros no llegamos a esto, mis hermanos, no va a haber movimiento, pero no va a ser MOPI, va a ser miope. Entonces, para que sea un movimiento, tiene que haber cuarta generación. Si no, no es movimiento. Así que mi hermano dice, continúe trabajando cercanamente con su discípulo hasta la cuarta generación. Entonces, hay que seguir adelante, mis hermanos.
Por eso, nosotros como movimiento ya llegamos al punto de establecer ancianos, ¿verdad?, para las iglesias en casa.